Yo voy a hablar en concreto de una cuestión, es decir, estamos hablando de la nación, estamos hablando del nacionalismo, pero nacionalismo, evidentemente tienen una evidente conexión con el Estado, y a su vez el Estado se expresa a través de un concepto que es la soberanía. Entonces, cuando me lo plantearon la semana pasada, pensé que podría ser interesante hacer un pequeño recorrido sobre lo que ha significado jurídicamente la soberanía en conexión con el Estado y sobre todo qué es lo que en este momento significa la soberanía en un sentido jurídico y en un sentido práctico, no pensando en ningún Estado en concreto, sino en una realidad que evidentemente nos afecta, pero como afecta también a muchos más países. Bien. Ustedes saben que la idea de soberanía se va formando justo después de la Edad Media y se forma para poder reafirmar la naturaleza, el poder político de los estados nacionales frente a lo que todavía a ese imperio que volvía a consolidarse pues fundamentalmente a partir del siglo XVI. Y ahí está la noción de soberanía que aporta Bodino. Claro, estamos todavía en un nivel en donde la soberanía es casi una propiedad, una cualidad de una persona, del soberano, del rey, pero que no tiene una dimensión jurídica. La dimensión jurídica se forma mucho después y se forma cuando la soberanía deja de ser la cualidad de una persona, la potestad de una persona, para transformarse ya en un concepto estrictamente jurídico. Es decir, la soberanía ya es el dominio sobre un orden jurídico, la capacidad de construir un orden jurídico. La primera vez que aparece en términos ya estrictamente jurídicos esa noción de soberanía aparece ya en los llamados artículos de confederación, es decir, la Constitución prefederal de Estados Unidos, la Constitución confederal de Estados Unidos, que en un momento determinado, concretamente en su artículo segundo, se dice que cada Estado conserva su soberanía. Claro, estamos hablando en este punto, estamos hablando de los 13 Estados, las antiguas 13 colonias, que se han convertido en Estados y que aspiran a confederarse, no aspiran a nada más. Pero en ese momento, en el momento en que ya se está articulando la confederación, ya se está diciendo claramente que cada Estado conserva la soberanía. Y a partir de ahí habrá también bastante debate, por ejemplo en el federalista y también en los papeles antifederalistas hay un notable debate sobre lo que significa la soberanía, pero evidentemente ya estamos en un plano jurídico. Y lo mismo, exactamente igual, ya si pasamos de Estados Unidos, si pasamos de América a Europa. Ya hay una referencia clara de la soberanía en sentido jurídico, no en la cualidad de una persona, en el artículo 3 de la Declaración de Derechos de 1789, y también es interesante en la Constitución francesa. La primera Constitución francesa, la de 1791, viene a decir lo mismo, es decir, ya estamos hablando de un principio de soberanía, pero referido a un sujeto que no es una persona. Ya el sujeto es la nación. Entonces, a partir de ahí tenemos configurada una idea de soberanía que luego expresará muy bien la propia Constitución de Cádiz. La Constitución de Cádiz lo dice también de una manera bastante incluso mejor, en un sentido jurídico más preciso, más fino, que la Constitución francesa en 1791. Cuando la Constitución de Cádiz dice, en su artículo 3, la soberanía reside esencialmente en la nación, hasta ahí ya se ha dicho en Francia, pero añade, y ese es el elemento jurídico interesante, y pertenece a esta el derecho de establecer las leyes fundamentales. El derecho de establecer las leyes fundamentales, el derecho de establecer el orden jurídico, de dominar el orden jurídico con independencia de otras instancias, de otros poderes, ese es el elemento de la soberanía. Y ese elemento de la soberanía que lo tenemos en la Constitución de Cádiz se irá consolidando ya en toda Europa en el siglo XIX, a medida que se va accediendo a sistemas políticos liberales. La doble idea, una soberanía que supone el dominio de un orden jurídico, y segunda idea, la soberanía con un sujeto que es la nación, eso es lo que ya explica la naturaleza jurídica de ese principio que nació
como un principio político y ya se configura en el 19 con ese alcance. Se empieza a manejar ya de manera casi habitual desde el curso de las lecciones de Derecho Político de Ramón de Salas en el año 1821, las lecciones de Derecho Político de Donoso Cortés en 1836, ya se está manejando claramente esa idea de la soberanía, que es una idea en donde lo que predomina es, en un sentido formal, y ven ustedes que todavía estoy desenvolviéndome en ese ámbito formal, lo que predomina es la idea de que se tiene capacidad para crear un orden jurídico absolutamente independiente de los demás. Bien, todo eso acabará conduciendo, a través de un largo proceso en el que no me quiero detener, acabará conduciendo a la Escuela Alemana de Derecho Público en el paso del siglo XIX al siglo XX en Alemania, que cuando ya se ha consolidado claramente el imperio, en donde quizá el que mejor define la noción de soberanía de una manera que yo creo que nos sigue sirviendo todavía es Jelinek. Jelinek, en su Teoría General del Estado, primero hace una distinción que quizá hoy no es válida y probablemente ya no lo era entonces, pero bueno, indica por dónde van los tiros. Jelinek hace la distinción entre Estado soberano y órgano soberano. La idea de órgano soberano sería mucho más discutible, pero bueno, en todo caso Jelinek está recreando con una larga experiencia política del imperio lo que significa esa soberanía. Es decir, ¿qué es la soberanía? Para Jelinek, la negación de toda subordinación o limitación del Estado por cualquier otro poder. El Estado no se ve limitado por nadie. Esa es la idea central de la soberanía. Es un poder supremo, es un poder independiente frente a otros estados. Bien, claro, eso no significa que sea un poder ilimitable, todo lo contrario. Si es el Estado el que configura su propio poder, evidentemente se lo configura con las limitaciones que desee. Pero en fin, esta es la idea que está muy clara en Jelinek y que a partir de ahí yo creo que sigue teniendo, por lo menos en el campo jurídico, sigue teniendo validez, como ahora veremos, pues por lo menos hasta 1945, por lo menos. Esta noción formal de soberanía luego será enriquecida, no sin críticas, evidentemente, por Kelsen. Kelsen sigue insistiendo en que Kelsen acepta más o menos la noción básica del Jelinek. Es curioso leer la Teoría General del Estado de Jelinek y la Teoría General del Estado de Kelsen, porque prácticamente hay una primera parte que es igual. Luego, ¿qué ocurre? Kelsen ya avanza más, entra ya en sus concepciones normativistas más claras, se inventa que el fundamento de validez tiene que quedar fuera del propio sistema, pero bueno, lo que importa es que en el siglo, ya en los años 20, ya los años 30 son más complicados, pero por lo menos en los años 20 del siglo, la idea de soberanía como un poder, por un lado, que no se le impone, es decir, tengan ustedes en cuenta que deliberadamente me estoy moviendo en el campo del derecho interno, dado el poco tiempo que tenemos, no he querido entrar en el campo del derecho internacional. Bien, entonces, es una idea es un poder, por un lado, con capacidad de crear un orden jurídico y por otro lado, con un poder que no se impone a nadie y que no es impuesto por nadie. Bien. Entonces, cuando eso parece más o menos consolidado, sin embargo, ya en los años 20 se ve muy bien, aunque ya anteriormente había cuestiones, había algunas doctrinas que iban en ese sentido también. Sin embargo, en los años 20 se empieza a ver ya una serie de críticas a la noción de soberanía que, vistas ahora, es evidente que no dejan de tener actualidad. El primero que pone dentro de la Escuela de Derecho Público, el que pone en cuestión esa noción muy cerrada, para mí muy perfecta, de la soberanía que había elaborado Jelinek, es uno de los más jóvenes de esa escuela, todavía es un jovencito en la época en que escribe Jelinek, que es Hugo Preuss. Hugo Preuss, desde un planteamiento justnaturalista, dice algo que evidentemente no le falta razón. Para Hugo Preuss hay dos elementos que ponen en cuestión la soberanía, él lo llama, que son enemigos de la soberanía. ¿Cuáles son esos elementos? Uno, el derecho internacional, y dos, y es muy interesante, lo que él llama el derecho de las asociaciones políticos-sociales. En definitiva, es
el movimiento sindical, es todo lo que en un momento determinado hay dentro de la sociedad de autoorganización, de autarquía, que pone en cuestión a la soberanía. Entonces, Preuss pone en cuestión la idea de la soberanía desde un planteamiento en el fondo no muy distinto, aunque la idea pueda parecer un poco quizás esforzada, pero en el fondo no es muy distinto. Por ejemplo, Digui con toda su doctrina de la regla del derecho, en definitiva, con su concepción sociológica del derecho, también se revela como un crítico muy fuerte a la idea de la soberanía, considera que es un mito. No digamos, entonces, entre los críticos directos de la noción de soberanía y los que no critican directamente a la soberanía, pero en el fondo la están vaciando de contenido, pues por ejemplo Sment, cuando quieren meter la idea de soberanía dentro del proceso de integración del Estado, o Carl Schmitt, que ya está entrando ya en un campo, el soberano es el que tiene el poder de excepción. Al final la idea de soberanía, digamos, queda relativamente tocada en los años 20, y también queda tocada por un tratado que luego al final, evidentemente, era un tratado bien intencionado, pero que no sirvió de nada, que era el pacto Briand-Kellogg. Saben ustedes que el pacto Briand-Kellogg en 1927 lo que viene es a prohibir el ejercicio de la guerra. Y esa idea evidentemente no sirvió para nada, pero esa idea de que un pacto internacional que suscribieron los estados, España, todavía la monarquía española suscribió el pacto Briand-Kellogg en la época de la dictadura de Primo de Rivera, el poner en cuestión desde un instrumento internacional como es un tratado, poner en cuestión el derecho del Estado a practicar la guerra, pues evidentemente era una limitación importante a la soberanía. Pero bueno, se puede decir entonces que antes de que se inicie la Segunda Guerra Mundial, está claro que por un lado se ha avanzado en una noción clara de soberanía en cuanto a que es un poder perfectamente el poder el Estado que tiene la soberanía es un poder que es un Estado que tiene un poder absolutamente por un lado inmune a cualquier otra decisión de otros estados, y por otro lado es el que le sitúa con una capacidad de transformación del orden jurídico que difícilmente lo pueden tener en otros niveles. Pues, por ejemplo, Kelsen distinguía muy bien de, bueno, sí, aunque tenemos igual que Kelsen habla tiene desde el punto de vista de las fuentes del derecho de una concepción escalonada, pero también está concibiendo una concepción escalonada el Estado, la comunidad, que podrían ser las regiones, el municipio, pero dice, bueno, pero realmente el único que tiene esa capacidad para construir el orden jurídico es el Estado. Lo que pasa es que toda esa idea de Kelsen luego, con su concepción monista del derecho internacional, pues queda bastante diluida. Pero bueno, Kelsen tiene claro que soberanía no hay más que una que corresponde a ese Estado. Bien. Todo eso hasta que llega el año 46, el año 45. Llega el año 45 y ya la propia Carta de Naciones Unidas sí supone una limitación notable a la idea de soberanía. Y la supone no por las viejas ideas del derecho internacional, sino porque está claro que ya hay un conjunto de naciones en que se comprometen por lo menos a lo que Bodino llamaría una de las marcas de la soberanía, que es hacer la guerra. Las naciones se comprometen ya al suscribir el Pacto de Naciones Unidas a no realizar la guerra. Ese es un elemento central que ya empieza a poner en cuestión la idea de la soberanía, pero es cierto que es relativamente limitada. Entonces, en ese momento, por un lado, tenemos que se ha avanzado en una idea muy concreta de lo que significa la soberanía, que en términos jurídicos vendría a significar, uno, lo voy a decir muy rápidamente, la soberanía supone que se atribuye al Estado y no a un órgano. Cuando a veces en el lenguaje político, en el lenguaje periodístico se habla la soberanía del Parlamento, pues no, evidentemente no hay soberanía del Parlamento, la soberanía es del Estado español y la ejerce a través de diversos órganos. Luego los órganos no son soberanos y lo único soberano es el Estado. Ese sería el primer elemento. Otro, la soberanía supone, como ya he dicho antes, la facultad de crear un orden jurídico estatal.
En tercer lugar, y con esto ya acabaría esos rasgos fundamentales, la soberanía es algo posterior al poder constituyente. El poder constituyente no es soberano, porque el poder constituyente crea la soberanía. Lo que ocurre es que la soberanía luego lo que sí viene a limitar es el poder constituyente constituido, pero el poder constituyente en modo alguno es soberano porque reside en uno o incluso a veces en dos órganos. Luego, estos elementos jurídicos que son interesantes, que daban una cierta claridad de lo que significa la soberanía, sin embargo, a partir del año 45, de jure o de facto, se empiezan a transformar. Se transforman, como les decía, primero por la Carta de Naciones Unidas. A partir del 57 se transforman por otro motivo también. Se transforman por lo menos en 6 países europeos a través de la creación de la Comunidad Económica Europea. Es cierto que los pocos constitucionalistas franceses que han tocado el tema con seriedad, por ejemplo Faure, pues es cierto que dicen que, claro, y eso no sería aplicable también a España y cualquier otro país, que es decir, nos integramos en una comunidad como es la Comunidad Europea, como es la Unión Europea, nos estamos integrando en ella en virtud de un acto soberano. Es verdad que nos integramos, pero la realidad nos muestra que esa idea de un poder centrado en el Estado, pues por lo menos hay que matizarlo. Pues algo tan, en el fondo, tan simple como, digo tan simple, aunque evidentemente es muy complicado, pero bueno, desde el punto de vista de la teoría del derecho, algo tan simple como la OPA, la OPA sobre Endesa, pues está demostrando el juego constante, y lo tenemos en los periódicos estos días, el juego del derecho comunitario y el derecho nacional. Luego es evidente que ahí también es un momento donde se va rompiendo la soberanía. Se rompe la soberanía también, y ese es otro elemento importante, pues por ejemplo, cuando se crean organizaciones internacionales. No estoy ya pensando en Naciones Unidas, que después de todo pues tiene un campo limitado. Es universal, pero la práctica es limitado. La Organización Internacional de Comercio, ese es otro de los elementos que todavía rompe mucho más, o puede romper mucho más, la idea de soberanía. Y rompe la idea de soberanía la idea que, por otra parte, ya venía desde las primeras intervenciones de Naciones Unidas a principios de los 50, pero que luego ya se teorizó con más o menos fortuna, para mí con menos fortuna, sobre lo que en los años 80 en Francia se teoriza sobre el derecho de injerencia. Al final, después de todo, pues es evidente que la presencia de determinadas fuerzas armadas en determinados países, España ahora en el Líbano, en Afganistán, evidentemente es ejercicio de lo que los franceses llamaban derecho de injerencia, pero en definitiva también se está rompiendo la soberanía por ahí, y se rompe la soberanía también a través de los llamados estados fallidos. El año pasado fue un año en la doctrina, sobre todo más de política internacional que de derecho. El año pasado salió un deslumbrante artículo de Eisenstadt sobre los estados fallidos en Foreign Affairs. Luego en Foreign Policy salió un informe sobre los estados fallidos, pero es que resulta que algo que no nos imaginábamos en los años 70, a partir de los años 80, a partir por ejemplo de Somalia, a partir de lo que son en el fondo protectorados. Bosnia y Herzegovina es un ejemplo. La extraña situación jurídica internacional de Kosovo, resulta que es que también se está rompiendo la soberanía a través de la existencia de estos estados fallidos, en que la comunidad internacional, con unos fundamentos jurídicos o con otros, a veces con más, a veces con menos, lo cierto es que está interviniendo, y no está interviniendo conforme a las viejas prácticas de ocupar un estado. Eso pudo darse quizá en Irak, pero no, aquí es distinto. Aquí es que una decisión de la comunidad internacional, con amparo o no amparo de Naciones Unidas, decide intervenir en una situación donde evidentemente se ha roto completamente, se ha roto el modelo de convivencia, con lo cual vuelven a hacer la vieja figura que ya había desaparecido en derecho internacional de los protectorados. Bueno, pues ahora más o menos hay un protectorado en Kosovo, ha habido, ahora hay menos. Ahora va a haber otras elecciones, pero ha habido evidentemente un protectorado en Bosnia y Herzegovina. Es decir, que al final lo que resulta es que, por un lado, hay un conjunto, una doctrina jurídica muy asentada,
doctrina jurídica que deja claro que, igual que la madre, soberanía no hay más que una, y que evidentemente no puede haber otros tipos de modelos territoriales infraestatales soberanos, eso es imposible, pero al mismo tiempo en que hemos logrado cerrar ese campo, en el campo de la dogmática, lo hemos logrado cerrar, tenemos claro cómo se puede definir jurídicamente lo que es un Estado soberano. Al mismo tiempo hay una realidad mucho más complicada, porque resulta que al mismo tiempo hay Estados que pierden soberanía, o unidades políticas que pierden soberanía, y al mismo tiempo Estados que ejercen una soberanía más allá de su propio Estado. Es decir, el hecho de que en el Líbano haya fuerzas militares francesas, italianas, alemanas, españolas, significa que el Estado francés, el Estado alemán, el Estado italiano, el Estado español están mandando un poquito de su soberanía a un territorio al otro lado del Mediterráneo. Con lo cual estamos en una situación de contradicción que me temo que no se va a resolver hoy por hoy. Es decir, no sabemos qué crisis habrá en África. Es decir, bueno, es evidente, y con esto ya acabo, no sé si me estoy extendiendo mucho, es evidente que esta ruptura de la idea de la soberanía se está produciendo de manera muy distinta. Es decir, en el continente europeo se rompe en beneficio de la Unión Europea, de las instituciones comunitarias, y evidentemente en una dirección, no sabemos lo que tardará, pero en definitiva nos estamos aproximando a una idea de confederación, y habrá que ver efectivamente si también tendremos que decir, como se decía en los artículos de confederación, cuando ya tengamos la Constitución Europea, a ver cómo decimos que cada Estado conserva su soberanía. Se rompe de esa manera, pero se rompe también en África, en parte de Asia, se rompe cuando el Estado pura y simplemente desaparece. Entonces, toda esta confluencia, la conclusión a la que se llega es que estamos en una situación, pues evidentemente crítica para la soberanía. Hermann Heller, cuando publica su libro sobre la soberanía en los años 20, ya empieza diciendo que es una situación de crisis. Pues es evidente. En el año 97 salió un libro que es interesante. Nunca he sido muy aficionado al autor, pero yo reconozco algo interesante. Ferrajoli sacó un libro interesante, pequeñito, sobre la soberanía. Pues es evidente que el modelo de soberanía cerrado que ha elaborado la dogmática del derecho público, pues está haciendo aguas por todas partes, y eso hacia arriba. Es decir, ya no entro, porque no es mi papel, en la ruptura hacia abajo, pero que en todo caso no es una ruptura de carácter jurídico dogmático. Lo sumo puede ser una ruptura de carácter práctico, pero en fin, ese es otro campo en el que yo no voy a entrar. Y nada más, muchas gracias.